Hola, che, brother, chamo, pana, vale, amigo cuate, bienvenidos mis guerreros de luz, amantes de la libertad, a este rinconcito llamado @azabache online. Hoy entramos en conexión con Miguel Bogiano, licenciado magna cum laude en Economía de la Universidad de San Andrés, máster en Economía de la Universidad de Chicago, profesor invitado en la maestría y especialización en finanzas en la Universidad de San Andrés. Cuenta con una amplia trayectoria en diseño de sistemas trading, fundador y CEO de Carta Financiera, compañía especializada en análisis de inversiones y gestión de portafolios. Es un destacado economista y asesor del presidente argentino Javier Milei. Te invito a que te suscribas a mi canal, actives las notificaciones, comentes y compartas. Recuerda que todos mis contenidos de opinión política e interés general no cuentan con apoyo económico de ningún gobierno, de ningún político, de ningún partido. Solo se sostienen gracias a los aportes que tú puedes hacer libremente. Te dejo mi PayPal y mi Mercado Pago en la descripción del video y por supuesto los super gracias. Y sin más, comenzamos así. ¡Vamos! Bueno, y ya entramos en conexión con Miguel Bogiano. De verdad, para mí es un placer tenerte. Te agradezco tanto este tiempo. Quiero recordarle a todos los guerreros de luz, amantes de la libertad, que Miguel es uno de los asesores de nuestro presidente Javier Milei. Y hay tantas cosas que te quiero preguntar, Miguel. Primero agradecerte y darte la bienvenida. Bueno, Sabache, ningún problema, encantado de estar acá. Mira, Miguel, ¿sabes lo de los aranceles? Te lo han preguntado en cualquier programa de televisión, pero aquí el público se renueva y no solamente se renueva, sino que en este canal hay gente de muchísimos países y sobre todo de la región que están pasando por este socialismo nefasto del siglo XXI. Vamos a ponerle claridad a todo esto. Coméntanos qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que Donald Trump está negociando a los golpes, de una manera súper agresiva, y yo diría que el plan está funcionando muy bien, con la excepción súper importante de China. Eh, con China las cosas están yendo cada vez peor. Eh, y eso es un problema, porque China y Estados Unidos son ambos participantes enormes del mundo del comercio global. Eh, Hubo un acercamiento de Japón con Estados Unidos y hay 50 países que están en vías de negociación. Argentina estuvo primero en esas negociaciones, pero Donald Trump le puso tarifas a China. China respondió diciendo que entonces ellos le iban a poner tarifas a Estados Unidos. Y hoy, a la mañana, al mediodía, Trump dijo, ustedes me ponen tarifa, entonces yo te la vuelvo a subir a la tarifa. Así que ahí estamos. Ahí estamos. Quizá mañana a la mañana Ujú. China diga, entonces yo te la vuelvo a subir, o quizá diga, bueno, conversemos. Habrá que ver qué respuesta hay. Si tenemos una nueva escalada o si tenemos más bien una situación de entrar en una conversación. Eh, Me parece que esa es la síntesis. ¿Y cuál es el contexto real donde se produce todo esto? ¿Cómo está Estados Unidos ante el mundo y por qué Trump, yo lo veo como una herramienta geopolítica, no sé si estoy equivocada, Miguel, pero lo veo así, hizo este efecto shock, ¿no? En el mundo. ¿Qué es lo que busca Trump y en qué contexto está Estados Unidos para hacer este tipo de maniobra? Bueno, lo que pasa es que Estados Unidos tiene un problema del que no todo el mundo sabe, y es que la deuda federal del gobierno de los Estados Unidos está en los 36 trillones de dólares, que claro, es un número que uno no sabe ni qué quiere decir, pero es un 36 y 12 ceros atrás. Es como en el mundo de habla hispana nosotros llamamos billones. Ellos llaman billions a lo que nosotros llamamos 1.000 millones de dólares, o podría decirse millardo, que es una palabra que nadie usa, pero esa sería la correcta. Ahora, estos 36 billones o trillions, si lo decimos en inglés, representan un tercio de toda la deuda de todos los países del mundo, hablando de los gobiernos, la deuda de los gobiernos. Y lo que sucede también es que los intereses que tiene que pagar Estados Unidos superan ya
el trillón, el trillion, y es un gasto que supera el gasto de defensa. Ahora, vos dirás, ¿qué tiene que ver esto con la guerra comercial? Bueno, porque en realidad lo que está viendo Donald Trump es que cuando vos tenés este déficit de cuenta corriente, alguien te está financiando. Es decir, si Estados Unidos importa más de lo que exporta, quiere decir que alguien lo está financiando. ¿Y cómo lo están financiando? Bueno, lo están financiando a través de deuda y a través de la cuenta de capital. Y dice, veo que eso se vuelve muy difícil de sostener. Entonces dice, necesito reducir el déficit de cuenta corriente. Y para eso necesita exportar más o nivelar un poco la relación con algunos países que objetivamente creo que estaba algo desventajosa para Estados Unidos, porque a veces los aranceles no son simplemente un número. Europa, por ejemplo, en algunos productos no tenía un arancel tan alto, pero decía, sí, no tenemos tanto arancel, pero para que vos me puedas vender el trigo o el maíz o la soja, tiene que cumplir determinadas características que yo ya sé que vos no cumplís. Entonces no me la podés vender. Es decir, eh, esa situación se repetía o se repite hoy todavía en el intercambio de Estados Unidos con distintos países. Así que yo creo que responde a eso, responde a que está en una situación de enorme inestabilidad donde de alguna manera tiene que girar el timón, porque, porque sabe que esa es, a mi entender, ese es el eslabón más débil de la economía estadounidense. Por supuesto, también tiene un problema enorme de déficit fiscal y problema de gasto que está tratando de bajar a través de Elon Musk y este departamento se llama Doji o Dogi, no sé cómo vaya uno a pronunciarlo, ¿no? Claro, y te pregunto, Miguel, porque eh, viste que cada vez que hay una crisis hay una oportunidad. Y te escuché Ujú. en varios programas hablar sobre que no hay que ver la foto, hay que ver la película completa. ¿Qué Mm. película ves? Podemos ver una película buena y una película mala. Lo que pasa es que no sabemos cuál termina siendo el desenlace de esta foto. La película buena sería que después de este portazo o este golpe de puño sobre la mesa, los distintos países del mundo decidan negociar con Estados Unidos de modo tal de que termine habiendo un aumento del comercio agregado. Porque claro, uno ve más tarifas, sí, claro, tenemos menos comercio, sí, por supuesto, pero eso sí, lo analizás de modo estático y eso no se cambia. Pero él no tiene ningún objetivo de hacer eso porque además sabe que le aumentan los precios. Es medio elemental. Entonces, tampoco hay que pensar o subestimar al presidente de Estados Unidos diciendo es un salvaje, no entiende lo que hace en el momento. No, Sí, no subestimen, no sean tan ingenuos de pensar que el tipo no ve eso, ¿no? Porque se ve desde la luna. Entonces, está pensando en la siguiente jugada. claro, El tema que la jugada con China está saliendo muy mal. claro, y es la Pero verdadera guerra, ¿no? quizá mañana a la mañana leemos el titular que dice, bueno, Xi Jinping habló con Trump y dijo, che, a ver si vamos para atrás y hacemos un de-escalation de esto. Y en lugar de que yo siga tirando nafta al fuego, a ver si bajamos un poco y conversamos. Porque la realidad es que ya algunos funcionarios de Estados Unidos sugirieron, bueno, que las tarifas son estas, pero estamos para conversar, lo cual te hacen ver que es un instrumento de negociación agresivo como nunca antes. Pero es eso, ¿no? Claro, yo lo llamo como un golpe de shock para acomodar las cosas en el tablero, ¿no? En un Estados Unidos que viene muy golpeado. Y yo quería saber tu apreciación con respecto al manejo de los medios. Sabemos que los medios nacionales e internacionales, la gran mayoría de ellos tienen línea zurda de progesterol en sangre, mucha gente en progesterol en sangre tratando de imponer una idea un relato, una falsa narrativa y hasta imponer el miedo en naciones para lograr, en el caso argentino, desestabilizar el gobierno. ¿Cómo lo ves tú?
A ver, hablando de Argentina, ¿correcto? Claro, de Argentina, porque se ha manejado, a ver si me explico mejor. Yo soy venezolana, migrante desde hace 26 años en Argentina. Soy muy estudiosa del asunto del socialismo del siglo XXI y no lo puedo separar, la parte de los medios internacionales a lo que pasa dentro del país. Porque cuando armas el rompecabezas, Miguel, te das cuenta que todo lo que instala, por ejemplo, el kirchnerismo chavista, que le digo yo, en los medios de comunicación son amplificados por estos medios internacionales que tienen una línea totalmente de izquierda extrema y que intentan siempre instalar una narrativa. No sé cómo lo ves tú. Eh, sí, es cierto, pero a mí me da la impresión de que cada vez tienen menos poder, porque me da la impresión de que la gente cada vez consume menos televisión. Lo ha dicho Mario Pergolini, que es alguien del mundo de los medios. eh, Creo que abajo de 30 años no hay persona que vea un noticiero. Y si quiere consumir contenido político, lo hace en otros medios. Me parece que en ese sentido las redes sociales y este programa que estamos haciendo acá, que tendrá un alcance probablemente más limitado que si tuviéramos un canal de aire, de todas formas llega, porque la gente ya no quiere consumir en vivo. Em, Hace poco hablaba con un amigo que me contaba que el hijo no entendía cómo cuando nosotros éramos chicos, si no veías el estreno de tal capítulo en vivo, lo habías perdido. Pero ¿cómo? No entiendo. ¿Y que no lo podías ver después? O lo veías ahí o nada, porque ni siquiera teníamos cómo grabarlo. Ya cuando teníamos la videocasetera y podíamos grabarlo, ¿te acordabas de programarlo? Había que ser bastante sofisticado. Sí. Programabas la grabación y después lo veías. No era tan común hacer eso. Eh, Hoy no existe más, por supuesto, todo eso y el contenido termina siendo on demand. Y me parece que las noticias no tienen ese formato on demand, o programas como este tienen ese formato on demand, eh, donde además me da la impresión de que los espectadores que están del otro lado tratan de evaluar la autenticidad también de los contenidos y de los expositores, porque como el presidente ha expuesto Ujú. hace ya desde el comienzo, en realidad hace tanto tiempo, eh, como como los medios generan opinión, bueno, hace mucho tiempo muchos lo saben y lo sabían y dijeron, bueno, si los medios generan opinión, yo te voy a pagar para que instales la opinión que yo quiero que instales. Entonces, muchos periodistas se volvieron mercenarios. Entonces, cobrando por instalar ideas que le pedían. Entonces, el famoso término ensobrados Ujú. es una realidad. Sí. Periodistas que cobran sobres para instalar tal o cual idea, lo cual le ha quitado una enorme credibilidad. Y eso va más allá de Argentina, ¿no? Yo creo que eso está pasando eh, a escala global. Y también eso lo podés ver, al menos en los resultados electorales de algunos países, donde determinados partidos que van en contra de toda la progresía internacional terminan sacando resultados buenos o a veces siendo ganadores. Con lo cual creo que hay toda una evolución de qué son los medios, del alcance que tienen y del poder de convencimiento, ¿no? Eh, Creo que se volvió más difícil porque antes, cuando yo era chico, había 4 canales de televisión Sí. y Ahora, tenías eso o nada. claro, Entonces lo veías el martes, creo, a las 10 de la noche, a Bernardo Neustadt, y estaba él, y en otro canal no había otro programa similar. No competía contra nadie. Su programa duraba 2 horas y era eso. Y estar invitado ahí tenías una audiencia cautiva enorme. Eso, por supuesto, no existe más hace muchísimo tiempo. claro. Hoy competís contra todo, contra Instagram, contra Twitter, contra el celular, contra Netflix, contra Apple TV, contra YouTube, contra infinitos medios. Y entonces, la realidad también es que es un contenido que ha perdido interés, ¿no? Sí, totalmente. Comparto cada palabra de lo que dices, porque es así. Igualmente,
como levantan trozos de segmentos de los canales de televisión, a mí se me revuelve todo cada vez que yo escucho a estos analistas políticos y economistas que no sé realmente dónde estudiaron esta cuestión de la economía keynesiana que te voy a preguntar. Es más, te lo voy a preguntar ahorita porque me parece importante en la batalla cultural. ¿Cómo podemos hacer para que en las universidades públicas se abra a otro tipo de enseñanza, la enseñanza económica que va hacia la libertad? Porque yo lo que veo, que a lo mejor hay buenas personas, pero estudiaron, tienen maestría y todo, por ejemplo, en la economía keynesiana. Entonces, ¿cómo se le da vuelta a todo esto desde tu punto de vista? Bueno, es todo un proceso de adoctrinamiento, ¿no? Creo que es Sí, parte de la batalla cultural. Es parte de enseñarle a la gente que el empresario es malo, que el obrero es bueno, em, que el empresario busca explotar, que el Estado te va a ayudar y te va a salvar. Mira, ya con esas cosas te pudrieron la cabeza, no necesitas más. Con esas instrucciones ya te arruinaron. Y creo que la gente cada vez piensa menos que el Estado es bueno, pero sigue siendo muy alto ese número, porque queda muy arraigado. sí, La victoria de Javier Milei pone de manifiesto de que hay mucha gente que no compra más la historieta del Estado. Ni te digo si termina coronando el éxito que viene teniendo con una reelección. Eso lo verías un declive de, vamos a decir, del Estado como deidad. Em, que me parece además que como los chicos más chicos consumen el contenido de redes sociales y pueden, al final acceden al contenido que está en todo el mundo, es muy difícil hoy vender la idea, vamos a decir, romántica de que el comunismo es fantástico porque hay un país que se llama Cuba y otro se llama Venezuela, porque lo ven, lo ven en internet y ven que es un desastre. Entonces, ¿por qué querría ser yo parecido a Cuba en qué? ¿Por qué querría yo que mi país sea parecido a Venezuela en qué? O a Corea del Norte. Yo me quiero parecer más a Nueva Zelanda, o me quiero parecer más a Suiza, o me quiero parecer más, no sé, a Estados Unidos en muchos aspectos claro. o otros países que tienen más libertades. Y Internet democratiza el conocimiento. Entonces es mucho más difícil engañar a un chico de 17 16 18 años diciéndole, no, el Che Guevara, nadie lo... Hoy no es alguien venerado, me parece. Es Y un además este asesino. fenómeno de Fue Javier un Milei, asesino. Ujú. por supuesto, pero además Javier Milei ha conseguido que en lugar de que sea venerado alguien como el Che Guevara, lo que se venera es el empresario, o ser empresario, o tratar de ganar dinero en el mercado, ¿no? Ofreciendo productos de mejor calidad. Eh, porque incluso estaría, hasta culturalmente, suena mal decir, ¿y qué vos qué querés hacer? Quiero ser empresario y ganar plata. Ay, casi que falta que alguien diga qué mala persona, ¿no? O que alguien piensa que no, las empresas están creadas para dar trabajo. No, señor, de ninguna manera. La empresa está creada para ganar dinero y eh, como medio para ganar dinero contrato gente. Pero si yo empiezo a perder dinero y no necesito más a la gente, la voy a echar. Y tiene que haber un mecanismo para que eso suceda. No puede quedarse a vivir por siempre los empleados en la empresa. Si no pasa lo que ha pasado en la Argentina y pasa todavía hoy, que el dueño de la empresa en realidad trabaja para sus empleados. Y alguno va a decir, no, Miguel, estás exagerando, pero no es así. Cuanto más empleados de más antigüedad tenga un empresario, sabe que la empresa no es de ellos, de él. Porque sabe que si decide bajar la persiana, no le queda nada. Porque tiene que pagar todo lo que tiene en indemnizaciones. No le queda nada. Sí, La empresa no es de él, es de los empleados. Y sí, cuanto más exigencias y beneficios le ponen los gremios o los políticos, más tiene que ganar esa empresa para poder satisfacer las necesidades de los empleados. Pero la empresa exactamente. deja de ganar plata. Es decir,
se pervierte por completo la razón de ser de la empresa, que es ganar dinero. Simplemente como ganaba dinero, se volvió una guerra de piraña para esquilmarlo y sacarle todo lo que tenía. Y al final no se quedan con nada. Se funde la empresa y ¿qué tenemos? Nada. Antes teníamos X cantidad de empleados que podían vivir de una empresa y de repente no tenemos más empresa y los empleados se quedaron en la calle. Bueno, ese es el pensamiento cortoplacista y miope de eh, muchos que odian abiertamente al empresario o creen que pueden sumar exigencias eh, constantemente. Sí, y te digo, quiero sumarme a eso, porque, a ver, este socialismo realmente destruye todo. Destruye el aparato productivo del país, destruye la educación, la salud, corrompe todo a todo nivel, en todas direcciones, destrucción social, moral, familiar, hasta la destrucción del lenguaje, y todo hecho a propósito. Entonces, es ahí, yo te juro que yo estoy viviendo un momento histórico aquí en Argentina, porque ver la tragedia venezolana como la he vivido yo, que salí bajo amenazas, y después estar en un país donde transitamos el mismo socialismo del siglo XXI de Venezuela adaptado a la idiosincrasia de Argentina, porque esta gente utiliza las herramientas democráticas para implosionar las instituciones desde adentro, viviéndola dos veces y dándome cuenta cómo se adapta a los demás países, me doy cuenta que la batalla cultural y la batalla de las ideas tiene que ser enorme, como también las personas que se involucren en la política que acompañen esa batalla cultural. Yo siempre digo, no, Milei es como el Messi que necesitábamos en la política para llevar estas ideas, ¿no? Con la convicción, el coraje, el conocimiento de enfrentar todo esto, porque hay que ver cómo... yo te digo, para mí es admirable lo que están haciendo, admirable, una labor titánica con un país que era profundamente socialista, pero que hoy tengo que decir que hay un gran despertar en una sociedad. Y ese despertar para mí debe trascender no solamente las fronteras, sino las generaciones. Y aquí es donde todos tenemos que dar esa batalla incansable. Fíjate, hay una cosa que pienso, ¿no? Hay mucha gente que asustada por los medios de comunicación, con nervios que les ponen los medios de comunicación, me cruzo y me dice, no, porque va a pasar esto y va a pasar lo otro. Y le digo, perdón, tenemos el capitán del barco, es una persona, es un economista y está rodeado de un equipo maravilloso que nos va a sacar adelante. Piensa por un instante, si pasara esto mismo, pero en el poder con el kirchnerismo chavista, ¿qué podríamos esperar de Argentina? Nada, oscuridad. Ese círculo espantoso que gracias a lo que está haciendo Milei y lo que están haciendo ustedes, con las herramientas que tienen, teniendo minoría en el Congreso, la han podido sacar adelante, y con todas las dificultades. Entonces, yo aquí me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué, qué más podemos aportar nosotros desde nuestro lugar y desde tu punto de vista para apoyarlos cada día más? Porque esto no es cuestión ni siquiera de nacionalidad. Yo me siento muy argentina, te digo, después de 26 años acá, me siento, yo amo tu país y te agradezco tanto de haberme dado la oportunidad de vivir. Eso para mí es un valor enorme. Pero desde tu punto de vista, ¿qué más podemos hacer nosotros para apoyar las ideas de mi ley y apoyarlos a ustedes en este trabajo tan titánico? Bueno, creo que como vos ya sos parte, ¿no es cierto? De esta es la batalla cultural, definitivamente, y ahí tenemos a Agustín Laje como Ah, gran sí, punta un de beso. lanza. Sí, 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 Me parece me parece que ese es el camino, ¿no? Mira, si me permitís, hay algo que creo que a mí me gusta destacar. Te voy a contar un cuento que me pasó el año pasado. sí, Se me acercó por la calle un tipo que era muy grandote y me dijo, vos sabés que en mi trabajo son todos kirchneristas y bueno, me dicen esto y lo otro, y yo me quedo callado y le digo, no, 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 vos no te podés quedar callado, menos con tu tamaño. Mirá el tamaño que yo tengo y ando a los gritos y a las trompadas. Vos no te podés quedar callado.
Porque si te quedás callado, vos le cedés el espacio a los demás. El que calla otorga es cierto. Entonces, todos aquellos que callan le están otorgando. A mí me gustaría saber en el Lollapalooza cuántos de los que estaban escuchando al payaso de Dillon, porque no le cabe Ah, otra sí, palabra, simplemente por este, hablar de la forma que habló del presidente de la República Argentina, ¿no? De la sí. investidura presidencial. Me pregunto cuántos de los que estaban ahí miraron para el costado y cuántos lo abuchearon. Porque es muy simple, a Milei lo votó el 56% de la población, con lo cual no tengo ninguna duda que la mayoría de los que estaba ahí había votado a Milei. Es estadístico. Entonces, ¿se quedaron callados o empezaron a silbarlo? Me parece que se quedan callados, porque en ese ambiente se supone que es más Falso. No tengan miedo, solamente falta que algunos empiecen a silbar y la silbatina que se come Dillon y Lali Espósito y compañía hace que no sigan más con eso. De la misma forma que Disney, cuando saca la Blancanieves negra y pone a los enanitos que son transexuales o nada que ver con enanitos, dice, ¿y la gente cómo le responde? No yendo a ver la película. Entonces Disney pierde plata. Y bueno, si te empiezan a silbar y dejan de comprar tu disco, vas a pensarlo dos veces antes de, de decidir meterte en una batalla que no es el mundo necesariamente de los artistas. Pasa que los artistas siempre han tenido, me voy a corregir, no es que han tenido su corte de izquierda, a los artistas los cooptó la izquierda. La izquierda decidió que era estratégicamente conveniente tenerlos de su lado. ¿Y qué hizo? Los fue comprando a lo largo del tiempo, los fue contratando una, dos, hace 20 años que los contrata sin parar. Y entonces después entre la conveniencia y las ideas, y me parece que las ideas se terminaron mezclando con la conveniencia. Se terminaron haciendo kirchneristas porque era lo que les pagaban. Entonces queda muy romántico. Vos podés ser de izquierda y tener ese romanticismo comunista, yo te diría que hasta los 13 14 años. Si no, después cuando vas creciendo ya te vas transformando en un tonto, porque te das cuenta que las cosas no funcionan así. Eh, Lo que es de todos no es de nadie, nadie lo cuida. Cuando no hay derecho de propiedad. Ahora, ¿y Milei qué está diciendo? ¿Alguien piensa que está diciendo algo loco? Lo que dice, defendamos la propiedad privada para empezar. Anda a sacarle a Lali Espósito a ver si ese dólar es tuyo o de quién es. Ella tiene Claro, bien claro lo que es la propiedad privada. claro. Y Elon también tiene bien claro lo que es la propiedad privada. Y sin embargo, está defendiendo a gente que cada vez que pudo intentó saquear la propiedad privada. En algunos casos lo logró. En su momento con las FJPs. Le robaron las jubilaciones privadas a un montón de gente, por poner un caso. Después trataron de quedarse con Vicentín. Cada vez que pudieron, intentaron o testearon a ver qué pasaba si daban un zarpazo. Yo no sé si te acordás, pero en la pandemia exploraron la posibilidad de estatizar a las prepagas. Lo exploraron eso, tiraron un globo a ver qué pasa si decimos esto, ¿no? Sí, qué Entonces, desastre. lo que quiero decir es la batalla cultural, pero la batalla cultural no es algo teórico nada más. La batalla cultural quiere decir que si vos estás en una charla y hay cuatro tipos y vos pensás distinto, no te podés quedar callado. Y no me importa si medís 2 metros o 1,40 m, no te podés quedar callado. Sí, Porque cuando vos te totalmente. quedás callado, estás Mm, permitiendo que los otros avancen. sí. Yo te voy a contar Ujú. otro cuento. Sí, 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 por favor. Es un cuento, es uno de los primeros cuentos que yo me acuerdo de Javier. Era un día de febrero, un domingo de febrero, un día soleado espectacular, y a mí y algunos otros más nos habían invitado al programa de Mauro Viale. Era un Ujú. programa que duraba 3 horas. Y Mauro Viale tenía fama de que te hacía ir a las 2 de la tarde y a las 4:55 te dejaba hablar 2 minutos y después te ibas a tu casa con si tenías suerte. Ajá. Y lo había invitado a Javier. Javier había ido a las 2 de la tarde y ni siquiera había hablado. No es que lo sacó a las 4:55. Y él lo comentó en el chat. Había sido un día de 30 grados, espectacular, todos nos habíamos tomado el día.
Y él lo que dijo fue, todos dijimos, pues este Mauro, qué desastre, no sé qué dijo. Bueno, muchachos, son las reglas del mercado. Él no está en su obligación de ponerme o no. Pero les digo una cosa, si yo no estaba acá, este lugar probablemente lo hubiera ocupado un economista de izquierda. Así que la batalla también hay que darla, aunque a veces ni siquiera te pongan en la cancha. Sí, Y yo totalmente. dije, Este tipo está mucho más arriba que la mayoría de nosotros, Sí. que en mi caso seguro, porque yo estaba pensando en que iba a ser el domingo, que era un día soleado y no tenía ganas de que Mauro Viale me colgara otra vez como me había colgado tantas veces y dije, no pienso destinarle mi tiempo a un tipo que probablemente me mande al muere, como fue con Javier. Mm. Y Ah, ese fue el cuento. Este cuento debe tener, qué sé yo, 15 años, no sé, capaz, ya ni me acuerdo cuántos, pero casi que me acuerdo, me acuerdo cuando leí el texto y dije, este tipo piensa en otras cosas. Y qué, así qué, era, ¿no? qué hermoso que lo compartas con nosotros, te digo de verdad, me encanta eso. Y yo tengo mucha fe, pero como veo, a ver, la fe es buena en cualquier religión, ¿no? Pero la fe tiene que estar acompañada de acciones y yo veo mucha acción. Desde que llegó mi ley, veo acción y veo resultados. Así que la fe aquí en Argentina está acompañada de todo esto. Y yo te quería preguntar, ya me quedan pocos minutos, Miguel, pero quería preguntarte, ¿cómo ves Argentina? ¿Cómo visualizas todo este movimiento que hubo con la cuestión de los aranceles y cómo la ves a futuro? Argentina la veo bien, no ha cambiado nada de fondo. Lo que pasa es que me parece que estamos siendo víctimas también de un ataque psicótico por parte de los medios que todos los días te quieren poner un titular como si fuera el fin del mundo o del universo. Así es. Eh, Me pregunto si se ha detenido el proceso de desinflación que vive Argentina. No. Me pregunto si el gobierno ahora tiene déficit fiscal. No, sigue teniendo superávit. Me pregunto si se cayó el acuerdo con el Fondo Monetario. No, todavía el directorio no se reunió y no tenemos los detalles. Claro, Mirá, si hubiera estado Alberto Fernández en el poder en los últimos días, el dólar se hubiera disparado un 20%. ¿A dónde fue claro, el dólar? El viernes, con la catástrofe que fue internacional, el Banco Central perdió 31 millones de dólares. El lunes, que la catástrofe continuó, perdió 35 millones de dólares. ¿Dónde está el desastre? Lo tendrían que haber vaciado al Banco Central. claro, Y lo que te pasa ahora en lo inmediato, y además voy a agregar una cosa, el viernes esa pérdida fue sin liquidación de exportadores. O sea, no vendió ningún exportador. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que están reteniendo la mercadería? No, de ninguna manera, eso son fantasías. No tienen tanto margen para retener nada. claro. Del total podrán retener 5%, no más, 10%, pero el grueso lo tienen que vender porque tienen que refinanciar la propia campaña, la próxima campaña. Simplemente está empezando el proceso de liquidación. El domingo hablaba con un amigo que me decía que veía colas y colas y colas de camiones y que hay demora en las rutas, pero están camino a la liquidación. Es decir, en la medida que entre esos dólares y que se vea cómo es la letra chica del acuerdo con el fondo, o lo que se conozca, el impacto que tenga en la política cambiaria, que va a ser limitado, que no sabemos cuál va a ser, pero se cree que algún cambio habrá. Y si además para mayo o junio tenemos la inflación mensual que empieza con el número uno, así que ya está abajo del 2%, todas estas cosas que se vienen hablando se van a derretir y van a ser un recuerdo totalmente desdibujado. Ni te digo si el gobierno consigue pasar ficha limpia. El gobierno consigue pasar ficha limpia. Yo creo que va a ser una victoria total y Ah, creo que está a 2 votos. ay, por Dios, que sí, que sí. Lo que, lo Ah, que yo veo sí, es que el gobierno, con muy pocos jugadores en cada una de las cámaras, ha conseguido unas victorias monumentales. sí. Entonces, ¿qué pasa si consigue ficha limpia? Por supuesto, Cristina Kirchner no compite, peronismo se fragmenta, olvídate, la oposición no existe más. Ay, Pero que así. más allá de eso que tiene una ventaja electoral,
para fragmentar al peronismo. Lo que pasa es que moralmente es justo. O sea, Cristina Kirchner no tendría que competir más, está condenada en dos Sí, instancias. Entonces, me parece que también es una forma de decirle a la sociedad lo que dice el presidente, el que las hace las paga. No podemos vivir de fiesta, y que hayan comprobado que robó. Por supuesto, yo no soy nadie para decir si robó o no, yo no tengo la menor idea, pero me claro, imagino que la justicia habrá visto las pruebas, las habrá evaluado y la habrá considerado culpable. Más que eso no puedo hacer. Yo qué claro, sé, no tengo acceso a ninguna información. No tengo esas pruebas. claro, Eso, para eso está. Y además, eh, además de que está condenada en esa causa, tiene múltiples procesamientos, ¿no? La sí, gente quizá no lo sepa, pero para que alguien sea procesado, quiere decir que el juez encontró causas como para investigar un poco más. Es decir, cuando algo es absolutamente inventado, no hay forma que te procesen. El hecho de que te procesen ya te pone bastante sospecha, porque quiere decir que en algo estabas. Si claro, no, después podés eventualmente ser sobreseído, por claro. supuesto. Mira, Pero si sos, ¿no? Si sos sí. procesado, algo pasó, ¿no? Sí, y doblemente condenada. Y yo te digo algo, Miguel, la corrupción mata. La corrupción debería ser crimen de lesa humanidad. Cada vez que falta oxígeno en un hospital, los médicos mal pagos, los educadores mal pagos, la infraestructura cayéndose, es porque hay corrupción. Y esto debe, de verdad, el que la hace las paga. Ojalá que Argentina tenga justicia en ese aspecto. Me queda nada. Yo te puedo volver a invitar otro día, Miguel, por favor, porque me quedaron un Dale, montón de dale, dale. preguntas, me quedaron un montón de preguntas. De verdad te doy las gracias. Gracias, Miguel, por estos Bueno, minutos y este es tu espacio también. Quiero que me sientas cercana, amiga y amplificadora de tu voz y de toda la voz que lleva mi ley adelante con las ideas de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. bueno, muchas gracias, Azabache, y nos veremos pronto, ¿ok? ¡Viva la libertad, carajo! Iba. Bueno, Vamos. vamos.